Lo más disruptivo de la ciencia moderna y contemporánea es la construcción de formas de concebir el mundo y de generar opciones de solución a las problemáticas de los contextos con los que no tienen voz ni directiva ni académica en la sociedad, es decir, con la gente. Lo más alternativo y desafiante es incluso ingresar a un contexto sin tener claridad previa de un problema de investigación, de unas hipótesis o de unas variables. Ingresar sin pretensiones técnicas o metodológicas preestablecidas, solamente o simplemente ingresar a observar, a convivir en el espacio y en los múltiples escenarios, a conversar con las personas, a comprender en qué consisten sus mundos de vida. La anterior es una apuesta alternativa por un método del enfoque cualitativo denominado la etnografía, que por su visión tan revolucionaria de hacer ciencia pareciera ser un método emergente de las últimas décadas, cuando por lo menos es de los métodos más antiguos de las ciencias sociales y utilizado no solo para hacer ciencia, sino también para evangelizar, colonizar, construir lazos sociales con fines mercantiles y, entre otras, facilitar las aventuras de aquellos europeos aventureros que tenían una ensoñación con las comunidades tribales de los países del sur global. Por tanto, estamos hablando de un método que lleva siglos de desarrollo, que es humilde en su pretensión a comparación de otros métodos clásicos de hacer ciencia. Podríamos incluso denominarlo como primo hermano de la investigación-acción participativa, en tanto que tiene muchas similitudes, incluso en la devolución de los resultados para que las comunidades mismas resignifiquen lo construido. Cabe resaltar que la etnografía y otros métodos afines de investigación social están adquiriendo un papel protagónico en el centro de las políticas de investigación, ciencia y tecnología de los países occidentales, en tanto que la tesis de esas políticas se centra en la construcción de conocimiento partiendo de intereses y problemáticas reales de las comunidades y la participación de múltiples actores, organizaciones e instituciones. Por tanto, la etnografía está saliendo del escenario exclusivo de la antropología y está pasando a ser parte del interés de otras ciencias sociales, de la interdisciplina, la transdisciplina y de los estudios de impacto social que realizan los grandes conglomerados público-privados para los proyectos de desarrollo. Un saludo especial a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que abordemos el texto sobre la etnografía del maestro Miguel Martínez Migueles en su libro clásico Ciencia y Arte en la metodología cualitativa. Por tanto, les invito a que se sirvan un café, se acomoden y escuchen este podcast con fines académicos del maestro Martínez Migueles. Métodos etnográficos por Miguel Martínez Migueles. Son muchos los autores que se lamentan cada vez más de que el modo tradicional de hacer ciencia lleva a ignorar áreas de información y conocimiento que son de gran significado y relevancia en el manejo de problemas importantes y de trascendencia. Así, Barker afirma que la psicología científica no conoce nada ni puede conocer nada acerca de las situaciones de la vida real en que vive la gente en los guetos y suburbios, en las pequeñas y grandes escuelas, en regiones de pobreza y concentración humana, etc. Esto lo encontramos en un texto de Williams y Rouse de 1969. Se insiste en que son necesarios otros métodos que capten la verdadera realidad, así como se presenta, como toda su particularidad y concreción, y no en forma abstracta e intelectualizada. Dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico es quizá uno de los más antiguos, aunque los antropólogos han desarrollado, sobre todo en el siglo XX, sus procedimientos metodológicos e interpretativos. La etnografía, sin embargo, es al menos tan antigua como el trabajo de Heródoto, padre de la historia, pues en muchas de las historias que narra, describe e interpreta las realidades observadas desde el punto de vista conceptual de sus protagonistas. El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y en la comprensión. Por eso, procede como lo hace un antropólogo que quiere conocer una cultura extraña. Profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que vayan emergiendo las impresiones y sus relaciones. A medida que las impresiones se van formando, las analiza y compara con diferentes medios,
contrasta las fuentes de datos mediante una cierta triangulación de perspectivas teóricas diferentes, etc., hasta que su interpretación le parezca válida y quede satisfecho intelectualmente con ella. Abordemos primero entonces, para conocer este método, una visión general de cómo se desarrolla. El método etnográfico clásico. Según la acepción de Malinowski, la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción, la grafía, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, es decir, un etnos. Por tanto, ese etnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no solo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. Así, en la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club social y hasta un aula de clase son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. Y en sentido amplio, también son objeto de estudio etnográfico aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas de vida y situación que los hacen semejantes, como los alcohólicos, los drogadictos, los delincuentes, los homosexuales, las meretrices, los mendigos, etc. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que por lo general no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención, y mira más lejana, es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto se logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores. La intención básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir, trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos. Es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de muchas historias y relatos idiosincrásicos, pero importantes, contados por personas reales, acerca de eventos reales, en forma real y natural. Este enfoque trata de presentar episodios que son porciones de vida, entre comillas, porciones de vida, documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la gente que sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. Esto se sustenta en Guba, en texto del año 1978. En este proceso investigativo se buscan los medios para abordar los fenómenos de la conducta humana, o también la animal, como si se tratara de hacerlo por primera vez con la menor influencia de categorías teóricas previas. Se invita al investigador a no dejarse guiar por y a abstenerse de concepciones y teorías acerca de su campo de interés y, en cambio, a aproximarse a él con una mente límpida, pristina y tersa, y a permitir que las interpretaciones emanen de los eventos reales. Como vemos, es una actitud típicamente fenomenológica. Asimismo, esta investigación, que es naturalista y etnográfica, tiene un marcado énfasis ecológico, en el sentido que señala Barker en texto de 1968. Este autor ha demostrado que lo artificial del laboratorio cambia y distorsiona la realidad observada, y que los datos medidos son ya el producto de la interacción del investigador con el sujeto estudiado. Debido a ello, invita a crear una, entre comillas, psicología ecológica, en la cual el investigador observa a los sujetos en su medio ecológico natural. Los fenómenos son estudiados in situ,
y las teorías emergen de los datos empíricos relacionados con las estructuras de los eventos y con la vida de las personas, así como es vivida en su autenticidad y espontaneidad. Igualmente, no existe hipótesis o problema inicial en forma explícita, aunque la mente humana difícilmente trabaja con ausencia total de hipótesis implícitas. Las hipótesis o los problemas previos llevan a limitar y a restringir la observación y, por consiguiente, a omitir la captación de realidades que pueden tener una importancia y un significado decisivos en la interpretación de estructuras personales o sociales. La investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido en la producción de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos. La antropología cultural y social tiene en la etnografía una rama fundamental, ya que sus posiciones teóricas dependen, en último análisis, de la integridad, sensibilidad y precisión de las relaciones etnográficas. Los etnógrafos son investigadores bien entrenados en el uso de la cinematografía, las grabaciones sonoras, la fotogrametría, la elaboración de mapas y los principios lingüísticos. Su situación ideal de trabajo consiste en compartir la vida y las costumbres del grupo que estudian, hablar su lengua y recoger la información mientras participan en las actividades normales de la gente. El éxito del etnógrafo dependerá de su habilidad y calificación para interpretar los hechos que vive y observa. En el sentido amplio, se consideran como investigaciones etnográficas muchas de carácter cualitativo, es decir, aquellas sociales, educacionales o psicólogas. Aquellas que son de estudio de casos, investigaciones de campo, antropológicas, etnografías y otras en las que prevalece la observación participativa, centran su atención en el ambiente natural, incorporan como co-investigadores algunos sujetos estudiados y evitan la manipulación de variables por parte del investigador. El método etnográfico no necesita justificación alguna para el área antropológica. La historia de los resultados y servicios que ha prestado son su mayor aval. Sí la necesita, en cambio, para su aplicación en las ciencias de la conducta, es decir, la psicología social, la sociología, la educación, entre otras, sobre todo en la actualidad cuando su uso se está extendiendo rápidamente. Esta justificación se puede hacer, como explica Wilson en texto de 1977, mediante el apoyo de dos grupos de hipótesis acerca de la conducta humana con sólido respaldo teórico: la perspectiva naturalista ecológica y la hipótesis cualitativa fenomenológica. Son muchos los estudios y las investigaciones que avalan la tesis de que la conducta humana está influida significativamente por el medio en que se da, que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente se van internalizando paulatinamente, generan regularidades, guían y hasta pueden determinar la conducta posterior. Es, pues, necesario estudiar los eventos sociales, psicológicos o educacionales en su ambiente natural. Por otra parte, dicha necesidad la demuestra también la diferencia de resultados entre los estudios de laboratorio y los de campo, conclusión a que han llegado igualmente los etólogos en sus investigaciones con animales. Entremos de esta forma a la fundamentación teórica. La fenomenología ofrece un punto de vista alterno y diferente del positivista, acerca de la objetividad y los métodos apropiados para el estudio de la conducta humana. Básicamente, esta orientación sostiene que los científicos sociales no pueden comprender la conducta humana sin entender el marco interno de referencia desde el cual los sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones. En teoría, es posible estandarizar las interpretaciones, por ejemplo, mediante la fijación de un esquema de codificación de conductas observadas y un marco de referencia conceptual para su interpretación, en los cuales se entrenen los observadores y calificadores de conductas. Sin embargo, este procedimiento no garantiza lo que promete. El fenomenólogo observa que tanto el esquema codificador como el marco interpretativo se han adoptado en forma arbitraria, que se podía haber elegido otros sistemas de significado muy diferentes, y cree que el marco de referencia más importante para comprender la conducta de los sujetos sea el de ellos mismos, y no el del investigador. Para lograr esa visión, ese fenomenólogo aconseja la puesta en práctica de la famosa, entre comillas, reducción fenomenológica, es decir, la EPOG. Y cabe decir que aquí no estamos hablando de la fenomenología,
Pero también cabe aclarar que estamos hablando de una etnografía que tiene también dentro de sí un componente fuertemente relacionado con la fenomenología. Volvamos. Entonces aquella reducción fenomenológica, o sea, la epogé, que consiste en, entre comillas, poner entre paréntesis, suspender temporalmente las teorías, las hipótesis, las ideas y los intereses que pueda tener ese investigador para poder ver las cosas desde el punto de vista de los sujetos estudiados. Ahora abordemos la estructura y el sistema. El problema mayor que las realidades humanas han planteado a la ciencia se deriva de su propia naturaleza. Cuando una entidad es una composición o agregado de elementos, puede ser, en general, estudiada adecuadamente bajo la guía de los parámetros de la ciencia cuantitativa tradicional, en la que la matemática y las técnicas probabilísticas desempeñan la función principal. Cuando, en cambio, una realidad no es una justaposición de elementos, sino que sus partes constituyentes forman una totalidad organizada con fuerte interacción entre sí, es decir, constituyen un sistema en sí, su estudio y comprensión requiere la captación de esa estructura dinámica interna que la caracteriza, y para ello requiere una metodología cualitativo-estructural. Al principio de exclusión de Pauli establece que las leyes sistema no son derivables de las leyes que rigen a sus componentes. Las propiedades de un átomo, en cuanto un todo, se gobiernan por leyes no relacionadas con aquellas que rigen a sus partes, separadas entre sí. El todo es explicado por conceptos característicos de niveles superiores de organización. Si en las ciencias físicas encontramos realidades que necesitan ser abordadas con un enfoque estructural sistémico, porque no son simples agregados de elementos, por ejemplo, un átomo o el sistema solar, o un campo electromagnético, ya que no son meros conceptos de cosas, sino básicamente conceptos de relación, con mucha mayor razón encontraremos estas estructuras y sistemas en las ciencias biológicas que se guían por procesos irreductibles a la simple relación matemática o lineal causal, como la morfogénesis, la equifinalidad, la reproducción, el desarrollo y el crecimiento, la entropía negativa, etc. Y sobre todo, debemos reconocer esta situación en las ciencias del comportamiento y en las ciencias sociales, las cuales añaden a todo el estudio de los procesos conscientes los de la intencionalidad, los de la elección y la autodeterminación, los procesos creadores, los de autorrealización y toda la amplísima gama de las actitudes y los sentimientos humanos. Cada uno de estos procesos es ya en sí de un orden tal de complejidad debido al alto número de variables que entran en juego, que todo modelo matemático o formalización resulta ser una sobresimplificación de lo que representa, ya que empobrece grandemente el contenido y la significación de las entidades. Esta situación se evidenciará más aún cuando tales procesos se entrelazan, interactúan y forman un todo coherente y lógico, como es una persona, una familia, un grupo social y hasta una cultura específica. Lo más típico y peculiar de estos procesos es la interacción en su sentido auténtico, es decir, que la actividad de una parte es a la vez causa-efecto de la posición, la estructura y la función de cada uno de los otros constituyentes. Kohler, en texto de 1967, solía decir que, abro comillas, en las estructuras cada parte conoce dinámicamente a cada una de las otras. Cierro comillas. La estructura no es solo una determinada configuración física de elementos. Más bien, la estructura es la organización de esos elementos, con su dinámica y significado. Así como la trama de una novela no es simplemente un conjunto de palabras, ni la armonía de una sonata consiste en un conjunto de notas, ni el diseño arquitectónico de un edificio se reduce a la mera suma de más o menos ladrillos. Igualmente, cada constituyente de una estructura se altera al entrar en una conexión sistémica. Cada parte, al formar una nueva realidad, toma en sí misma algo de la sustancia de las otras, cede algo de sí misma y, en definitiva, queda modificada. Esto es lo que le sucede a cada ser humano al entrar a formar parte de un grupo social, ya sea un partido político, una institución, un club social, un equipo deportivo o cualquier otro grupo humano. La ciencia clásica, analítico-adictiva, ha hecho muchos esfuerzos, ciertamente encomiables, para desarrollar y aplicar refinadas técnicas matemáticas y complejos procesos estadísticos para comprender estas realidades. Así apareció sobre todo el grupo de las técnicas multivariables, es decir, análisis factorial, análisis de regresión múltiple, análisis de varianza, análisis discriminante,
la correlación canónica, el clúster análisis, las escalas multidimensionales, el análisis de series temporales, las estimaciones no lineales, etc. Así aparecieron también varias técnicas no paramétricas y muchas de las descripciones hechas a través de las ecuaciones diferenciales que cubren vastas áreas de las ciencias físicas, biológicas y económicas, y algún tipo de las ciencias del comportamiento. Todas estas técnicas han dado buenos resultados, pero solo cuando no hay interacción de las partes y su descripción es lineal, como señalaremos más adelante. Es decir, cuando se trata de entes más estáticos que dinámicos. En la medida en que ascendemos en la escala biológica, psicológica y social, en la medida en que el número de las partes constituyentes o variables y la interacción entre ellas aumentan, su utilidad decrece rápidamente y su inadecuación se pone de manifiesto. Abraham Maslow, en texto de 1975, al referirse a las explicaciones multicausales en el dominio de las ciencias humanas, comenta, abro comillas, es de una manera particular, en los datos de la personalidad donde esta teoría se derrumba en la forma más completa. Resulta fácil demostrar que dentro de cada síndrome de la personalidad existe una relación diferente de la causal. Es decir, si usamos el vocabulario causal, tendríamos que decir que cada parte del síndrome es, al mismo tiempo, una causa y un efecto de cada una de las otras partes, como también lo es de cada grupo formado por estas otras partes. Y aún más, tendríamos que decir que cada parte es causa y efecto del todo de que es parte. Tal absurda conclusión es la única posible si usamos solamente el concepto de causalidad. Cierro comillas. La naturaleza íntima, estructural, sistémica de los procesos más típicamente humanos no es captada por las técnicas matemáticas señaladas. Consciente de la abstracción que hace la matemática de muchos aspectos de esa realidad, decía Einstein que, abro comillas, en la medida en que las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. Cierro comillas. Esto soportado en un texto de Davis del año de 1973. La toma de conciencia de este conjunto de realidades llevó a la psicología de la Gestalt a un enfoque del estructuralismo y al enfoque de sistemas, a concebir, entre comillas, otro modo de pensar para sus respectivas áreas, partiendo de nuevos conceptos básicos, de nuevos axiomas, de nuevos presupuestos, es decir, de un nuevo paradigma científico. La necesidad de un nuevo paradigma científico se deriva del hecho de que el paradigma de la ciencia tradicional se apoya en la matemática como un pivote central, es decir, en la propiedad aditiva, que es la que califica y define los aspectos cuantitativos. Todo se entiende en esa orientación a través del concepto básico de la aditividad. En efecto, todos los tipos de operaciones más complejas que la suma, como la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, los logaritmos, etc., se reducen a la suma, ya que no son sino sumas más complicadas. En cambio, la naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, su entidad esencial, está constituida por la relación entre las partes, y no por estas tomadas entre sí. Por esto, las limitaciones actuales de las técnicas estadísticas no son una dificultad pasajera, superable por una mayor complejidad técnica. Constituyen una posibilidad esencial, una imposibilidad conceptual, y a su vez, lógica, que no podrá nunca superarse con más de lo mismo, sino con algo cualitativamente diferente. De aquí la necesidad de un paradigma acorde con la naturaleza estructural sistémica de las realidades más típicamente humanas. Para ello, véanse las bases de este nuevo paradigma científico en Martínez Migueles, del año 1996, o en texto, denominado el paradigma emergente, del año 1997. Siendo así, abordemos el procedimiento analítico y sistémico. Aristóteles había formulado en su tiempo una famosa idea relacionada con sus nociones holísticas y teleológicas. Abro comillas. El todo es más que la suma de sus partes. Cierro comillas. La ciencia occidental no tuvo en cuenta, y menos aún, desarrolló el contenido profundo que encierra esta frase. Esta ciencia optó, más bien, por elegir como idea rectora la segunda máxima del discurso del método de Descartes. Abro comillas. Fragmentar todo problema en tantos elementos simples y separados como sea posible. Cierro comillas. Este enfoque dio buenos resultados en algunos campos de la física y en la tecnología derivada de ellos, donde los hechos observados pueden dividirse en cadenas causales aisladas de 2 o 3 variables, pero se ha demostrado totalmente incapaz de explicar adecuadamente una estructura de alto nivel de complejidad, como son los hechos humanos, donde entra en acción un alto número de variables con fuerte interacción entre ellas.
Quizá hubiera sido mejor que, para la ciencia occidental, no haber seguido la máxima de Descartes y haber tenido en cambio muy presente lo que él pedía para sí mismo cuando escribió su carta a Mersenne. Abro comillas: me alegraría mucho que aquellos que quieran hacerme objeciones no se apresuraran, sino más bien intentaran comprender todo lo que he escrito antes de juzgar una parte, ya que el todo se mantiene y el fin sirve para probar el comienzo. Cierro comillas. Parecería que Descartes, en lo que más le importaba, fuera poco cartesiano. La psicología de la Gestalt, desde fines del siglo XIX, establece de nuevo un puente con Aristóteles y se erige de hecho en una teoría epistemológica de la estructura. Una Gestalt es un todo estructurado compuesto de partes diferentes que derivan sus propiedades de la posición y de la función que tiene con respecto a la totalidad. En una totalidad organizada, explica Wertheimer en texto de 1945, lo que ocurre en el todo no se deduce de los elementos individuales, sino al revés. Lo que ocurre en una parte de este todo lo determinan las leyes internas de la estructura de ese mismo todo. Es decir, el todo no se explica por las partes, sino que son las partes las que por su inserción en el todo reciben significado y explicación. En efecto, una parte tiene significación distinta cuando está aislada o cuando está integrada a otra totalidad, ya que su posición o su función le confieren propiedades diferentes. Aún más, un cambio que afecte a una de las partes modifica las propiedades de la estructura, como una cirugía estética en la nariz cambia el rostro. Pero estas pueden permanecer idénticas cuando cambian todas las partes si conservan entre ellas la misma estructura, como sucede cuando tocamos una melodía en una octava más alta, o cuando ampliamos una fotografía, o incluso en nuestra propia firma, en la cual siempre modificamos casi todos los trazos, pero conservamos la Gestalt, es decir, la red de relaciones. Un ejemplo ilustrativo de todo lo dicho lo tenemos frecuentemente en los equipos deportivos. Un país, por ejemplo, puede tener 6 u 8 equipos de fútbol de primera división. Todos pueden ser excelentes y todos pueden tener algún jugador estrella. Cuando se forma la selección nacional para jugar con las selecciones de otros países, por ejemplo, en un campeonato mundial, ordinariamente se escogen a esos jugadores que son estrella. Pero luego resulta que la selección nacional, compuesta de puras estrellas, puede jugar peor que varios de los equipos de los cuales provienen. ¿Qué explicación tiene esto? Que el todo, es decir, el equipo, no es igual a la suma de las partes, es decir, a los jugadores estrella, porque estos son excelentes cuando actúan en la estructura dinámica de su propio equipo, con sus compañeros habituales, cuyas jugadas conocen, prevén y adivinan, pero son ordinarios cuando entran en una nueva red de relaciones, es decir, en una nueva estructura o sistema dinámico. Un procedimiento analítico, advierte Bertalan Lanfy, en texto de 1981, requiere para poder ser aplicado que se den dos condiciones. La primera, que no existan interacciones de las partes o si existen, que sean tan pequeñas que se puedan despreciar por su poca significación. En efecto, si existen fuertes interacciones de las partes, estas no pueden ser separadas de forma real, lógica y matemática, sin destruir la entidad superior que constituyen. La segunda condición es que las descripciones del comportamiento de las partes sean lineales, ya que sólo así podrán ser aditivas, al poderse utilizar una ecuación de la misma forma para describir la conducta total y la conducta de las partes. Es decir, que los procesos parciales pueden ser superpuestos para obtener el proceso total. Los sistemas, las estructuras dinámicas, como las totalidades organizadas, no cumplen estas dos condiciones. Y este tipo de entidades es el que encontramos en línea ascendente de complejidad en la célula, en el tejido, en el órgano, en la persona, en la familia y en todo el grupo social. Ahora abordemos la metodología etnográfica, el objeto de estudio etnográfico. ¿Cuál sería entonces la unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio de una investigación etnográfica? Sería la nueva realidad que emerge de la interacción de las partes constituyentes. Sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad, como ya señalamos, no está en los elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos. Así como surgen las propiedades del agua, que no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, o las propiedades del significado al relacionar varias palabras en una estructura lingüística, o la vida por la interacción de varias entidades físico-químicas, o la tercera dimensión
en la visión binocular, así, etc. Lo esencial de una estructura o sistema así entendidos es que puede crecer, diferenciarse de manera progresiva, autorregularse y reproducirse, y que conservan sus redes de relaciones aun cuando se alteren, se sustituyan e incluso, en algunos casos, se eliminen partes. Es decir, que manifiesten propiedades similares a las de los seres vivos. No sería por consiguiente nada lógico, como ya precisamos en el capítulo 4, estudiar las variables aisladamente, definiéndolas primero y tratando luego de encontrarlas. Es necesario comprender primero, al menos, al mismo tiempo, el sistema de relaciones en el cual las variables o propiedades se encuentran insertadas, enclavadas o encajadas, y del cual reciben su propio sentido. También se consideraría improcedente definir las variables operacionalmente, ya que los actos de las personas en sí, descontextualizados, no tendrían significado alguno o podrían tener mucho menos significados. El significado preciso lo tienen las acciones humanas, las cuales requieren para su interpretación ir más allá de los actos físicos, ubicándolas en sus contextos específicos. El acto en sí no es algo humano. Lo que lo hace humano es la intención que lo anima, el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la meta que persigue. En una palabra, la función que desempeña en la estructura de su personalidad y en el grupo humano en que vive. Por eso, escribió Hegel al principio de su Fenomenología del Espíritu, en texto de 1966, que, abro comillas, lo verdadero es el todo, cierro comillas, ya que cada entidad es un subsistema de ese todo. Hoy, más que nunca, se busca el significado de las acciones o de los eventos, atendiendo al amplio contexto de la sociedad y a los conceptos de ethos, es decir, las costumbres, y el sistema ideológico. El operacionalismo, como dogma metodológica, nunca tuvo mucho sentido en las ciencias humanas, y hoy es cuestionado desde muchos puntos de vista, incluso el mismo concepto de definición operacional. Si quieres profundizar en este, puedes ver Martínez Migueles en el texto de La Nueva Ciencia del año 1999. Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos el planteamiento del problema? Un investigador etnográfico experto se sentiría incómodo y hasta ofendido si le fijaran el problema específico que debe investigar, así como si le señalaran las técnicas que debe utilizar en el estudio. Ambas cosas, en una investigación etnográfica auténtica, deben emerger de la dinámica exploratoria que va realizando el investigador. Impuestas desde afuera y a priori pudieran incluso no tener sentido alguno. Toda investigación está buscando algo desconocido. Y como dice San Juan de la Cruz, entre comillas, no se puede señalar un camino seguro y cierto para ir hacia un lugar que todavía se desconoce. Esta situación es análoga a lo que vive el médico. El paciente le manifiesta el malestar que siente, algunos síntomas y su deseo de entrar, es decir, el deseo mismo de curar, el objetivo por encontrar las características del fenómeno, un objetivo por lograr, pero es el médico quien debe descubrir la enfermedad, dónde está el problema y sobre todo qué medicamentos prescribir y cómo superarla, solución del problema. Los etnógrafos, como los antropólogos, se sienten altamente estimulados cuando se comprometen en un nuevo estudio de campo guiados únicamente por una idea general de las áreas problemáticas que se presentan como interesantes. Uno de los aspectos más satisfactorios del enfoque etnográfico es precisamente el sentirse libre para poder descubrir un problema retador, antes que sentirse obligado a investigar un problema predeterminado que pudiera existir. De hecho, solo en la mente del investigador. Los problemas más intrigantes para los etnógrafos son precisamente los que ellos mismos identifican en contexto. Pero esto exige ciertas condiciones. El descubrimiento de un problema importante puede requerir cierto tiempo, y que se haya acumulado bastante información, que se adopten nuevas perspectivas o se cambie de enfoque, que se varíen las hipótesis interpretativas de lo que se va encontrando y no percibir la justificación de la investigación como el único fin de un científico. Por todo ello, hay que reconocer que la investigación etnográfica implica cierto riesgo y que, sobre todo, más que dirigida hacia la verificación de hipótesis o intuiciones, está orientada hacia el descubrimiento de nuevas hipótesis y teorías. El enfoque etnográfico está muy bien respaldado epistemológica y metodológicamente por las ideas expuestas en este y en los capítulos anteriores. Pero todo ello tiene implicaciones que deben ser aclaradas para obtener buenos resultados con él.
En cuanto al descubrimiento de problemas importantes cuyo estudio y clarificación contribuye al mejoramiento y al progreso del área estudiada, conviene señalar que siempre hay más fenómenos significativos e interesantes para estudiar que los que pueden atenderse con el tiempo y con los recursos de que disponen los investigadores. Por ello, no hay razón alguna para incomodarse con un tema desagradable. Por el contrario, conviene ser prácticos, escogiendo aquel tema que parezca razonable por su tamaño y complejidad, de modo que sea realizable dentro del tiempo y con los recursos que sean disponibles. Debido precisamente a que el tiempo, los fondos y el personal son limitados, muchos investigadores tienen que tomar decisiones difíciles en cuanto al área en que deben concentrar sus recursos. La decisión estratégica de focalizar un aspecto o una situación particular frecuentemente implica la desatención necesaria de otras áreas importantes. Asimismo, el estrechar el foco de un problema para lograr mayor profundidad de análisis, en particular en un fenómeno natural, en el proceso de identificación del problema por estudiar, siempre llevará consigo el sacrificio de aspectos colaterales que pudieran ser también de gran interés. Por otra parte, siempre será muy tentador para un verdadero investigador, y más para un equipo de investigadores, el tratar de observarlo todo. En la investigación educativa, por ejemplo, una vez introducidos en ella, siempre aparecen cosas nuevas que desafían nuestra atención e interés, como por ejemplo, fenómenos fascinantes e insospechados que afectan el comportamiento de los estudiantes, factores ocultos que inciden en el rendimiento, actitudes de los docentes que inhiben el desarrollo normal del juicio crítico y de la creatividad de los estudiantes, desinterés de los padres que explica lo que de otra forma es inexplicable, y así, etc. La ventaja que tiene la investigación etnográfica es la flexibilidad y la apertura que le otorga su orientación naturalista y fenomenológica. Por ello, su estudio de campo se caracteriza por sus descubrimientos fortuitos, ante los cuales se usa la famosa técnica del antiguo cuento persa de los tres príncipes de Serendip, que en síntesis aplica el sabio postulado metodológico, abro comillas, si estás buscando una cosa y encuentras otra mejor, deja la primera y sigue la segunda. Cierro comillas. Pero es muy difícil encontrar cosas nuevas, aunque a veces estén a la vista, cuando todas nuestras facultades mentales están absorbidas y guiadas en su actividad por una hipótesis o problema preconcebidos. Entre comillas, el mundo, de acuerdo con Sherlock Holmes, está lleno de cosas obvias que nadie nunca verá. Cierro comillas. En conclusión, aun cuando partamos de un problema y acariciemos una hipótesis, en la verdadera investigación etnográfica, estos deben quedar relegados a un segundo lugar para dejar que la realidad que investigamos nos hable más por sí misma y no la distorsionemos con nuestras ideas, juicios, hipótesis y teorías previas. La actitud básica del etnógrafo es de tipo exploratorio. Podemos decir que el explorador no busca nada en concreto, pero lo busca todo. Es posible que le interese algo en particular, pero está abierto a todo lo insospechado e inimaginable. Más bien, está siempre esperando y deseando la posible aparición de algo no común, extraordinario y tal vez desconcertante. Este enfoque es en esencia holista y molar, es decir, amplio y vasto, que permite ver, describir y comprender las realidades como formas totales, estructuradas y complejas, como fenómenos interconectados que se integran y adquieren sentido por sus relaciones e influencia recíproca. En esta orientación metodológica no hay un diseño acabado, dado con anterioridad. Un diseño totalmente detallado y prefabricado constriñe las posibilidades y la riqueza del área de estudio. El diseño emerge en el transcurso de la investigación. Es más, nunca finalizará, sino que estará en constante flujo a medida de que la nueva información se acumula y avanza la comprensión de la realidad estudiada. Se considera que la realidad no es estática, única e invariable. Al contrario, hay un concepto de la realidad como algo múltiple, variable y en continuo cambio en cuanto a personas, episodios, situaciones, tiempo y circunstancias. De aquí que toda investigación estará muy ligada a una realidad concreta y sus resultados no serán fácilmente considerados válidos en otra, sino se constata su similitud que debería ser estructural. Finalmente, la comprensión del contexto tiene una función importante en esta orientación. En la investigación convencional, se trata de aislar el objeto de estudio de la influencia de su contexto. En el enfoque etnográfico y naturalista, en cambio, se considera que el contexto es parte de la situación real natural. Entre comillas, yo soy yo y mis circunstancias.
solía decir Ortega y Gasset. Por otro lado, el estudio se orienta hacia la comprensión de la estructura global circundante, que dará sentido a cada una de las partes que la integran. Ahora abordemos esta alternativa metodológica. La ciencia tradicional adoptó un enfoque cuya lógica subyacente se centra en el método empírico experimental y cuyo tipo ideal es el experimento, con énfasis en la aleatoriedad, en el aislamiento de variables y en la comparación entre grupos o eventos. El enfoque alterno es la investigación que es estructural o sistémica, cuyo diseño trata de descubrir las estructuras o sistemas dinámicos que dan razón de los eventos observados. Que las realidades humanas constituyen un, entre comillas, mundo especial. Es una conclusión a la que ha llegado también la psicología soviética. Ejemplo, Vygotsky y sus seguidores. Ellos, por ejemplo, han señalado con frecuencia, entre comillas, la especificidad de los fenómenos humanos. Ahora bien, según Husserl, en texto de 1962, las formas de ser que tienen especialmente sus modos de darse, tienen también, entre comillas, sus modos en cuanto al método de conocerlas. Ya que los rasgos universales y los detalles particulares de un fenómeno en particular no pueden menos que ponernos en las manos también de normas metodológicas que sean más ricas, a las que deberán ajustarse todos los métodos especiales. Voy a abrir comillas. Un método no es, en efecto, según Husserl, nada que se traiga ni pueda traerse de fuera a un dominio. La lógica formal o la no ética no dan métodos, sino que exponen la forma de un posible método, un método determinado. Es una forma y a su vez contiene unas normas que brota de lo fundamental, de una forma regional del dominio y de las estructuras universales de éste. Es decir, se depende esencialmente del conocimiento de esas estructuras para aprenderlo, con H intermedia, epistemológicamente. Cierro comillas. Esto planteado por Husserl en texto de 1962. Heisenberg señaló, abro comillas, que el método ya no puede separarse de su objeto, cierro comillas. Que el problema del método está enteramente determinado por el objeto de estudio. Es un postulado aristotélico general y fundamental. Esto soportaba en Gadamer en texto de 1984. De hecho, las realidades físicas, químicas, biológicas, psicológicas y sociales se presentan con diferentes formas y generan una infinita gama de problemas al interrelacionarse en múltiples contextos. Así, es natural que las técnicas y los procedimientos metodológicos para enfrentarlas en forma eficaz y exitosa respeten y se adapten a su peculiar naturaleza y forma de ser. Por todo ello, los métodos adecuados para comprender un sistema o estructura dinámica deben ser tales que permitan captar su naturaleza peculiar, lo cual significa algo así como ver el bosque y los árboles al mismo tiempo. Es decir, la totalidad y las partes que la forman en su dinámica propia, las experiencias con un microscopio, que muestran qué podemos registrar, a su vez imprecisiones que puedan ser visuales, auditivas y sinestésicas, de manera casi simultánea y sin la participación de los procesos conscientes. Según Heiner, a una velocidad de de 10 millones de bits por segundo, esto soportado en Ralph en texto de 1976, que podemos esas imágenes que nos llegan a esa velocidad clasificarlas directamente hacia respuestas autónomas que pueden resurgir más tarde en ciertos comportamientos. La posibilidad de esta evidencia es avalada hoy en día por los estudios de la neurociencia. Para soportarse en esto pueden buscar a Martínez Migueles en texto de 1987, los cuales han hecho ver que disponemos de todo un hemisferio cerebral, en particular el derecho, para las comprensiones estructurales, sincréticas, configuracionales y gestálticas, y que su forma de proceder es precisamente holística, compleja, no lineal, táctica, simultánea y acausal. Si nos adentramos más en el fenómeno, es decir, la relación partes-todo, diremos que hay dos modos de aprehensión, con H intermedia, intelectual, de un elemento que forma parte de una totalidad. Michael Polanyi, en texto de 1966, lo expresa de la siguiente manera, abro comillas. No podemos comprender el todo sin ver sus partes, pero podemos ver las partes sin comprender el todo. Cuando comprendemos como parte de un todo a una determinada serie de elementos, el foco de nuestra atención
pasa de los detalles, hasta ahora no comprendidos, a la comprensión de su significado conjunto. Este pasaje de la atención no nos hace perder de vista los detalles, puesto que solo se puede ver un todo viendo sus partes, pero cambia por completo la manera como aprehendemos con H intermedia los detalles. Ahora los aprehendemos en función del todo en que hemos fijado nuestra atención. Llamaré esto aprehensión subsidiaria de los detalles, por oposición a la aprehensión que está focalizada, que emplearíamos para atender a los detalles en sí, no como parte de un todo. Cierro comillas. En este campo, Polanyi sigue de cerca las ideas de Merleau-Ponty acerca del concepto de estructura. Y sí, en efecto, Merleau-Ponty, en texto de 1976, afirma que las estructuras no pueden ser definidas en términos de realidad exterior, sino en términos de conocimiento, ya que son objetos de la percepción, y no realidades físicas. Por esto, las estructuras no pueden ser definidas como cosas del mundo físico, sino como conjuntos percibidos y esencialmente consisten en una red de relaciones percibidas, que más que conocida, es vivida. Esta clase de realidades es la que debemos captar y registrar en el desarrollo de toda investigación etnográfica. Por ello, el proceso de análisis sería insuficiente, ya que la división y la separación mental de las partes o elementos frecuentemente nos llevan a perder la red de relaciones que constituyen la estructura dinámica, la estructura significante. El proceso de análisis debe ser complementado, continua y sistemáticamente, con el proceso de síntesis e interpretación, aplicando la técnica del círculo hermenéutico, de que nos habla Dilthey. Para ello, véase el método hermenéutico dialéctico que anteriormente hemos abordado en otro podcast. Ahora abordemos el proceso de investigación. El principio subyacente que guía este tipo de investigaciones es la idea de que los individuos están formados por ciertas estructuras de significado que determinan y explican su conducta. La investigación trata de describir y de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta, y al mismo tiempo intenta hacerlo en la forma más comprensiva y objetiva, entre comillas. En el examen del proceso de la investigación etnográfica, de acuerdo con Wilson, en texto de 1977, podríamos distinguir las etapas que aparecen a continuación. Esa primera etapa se denomina la determinación del nivel de participación. La etnografía parte del siguiente supuesto. Lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la situación social. El etnógrafo es, por consiguiente, muy sensible al modo como se introduce en un ambiente y establece con cuidado la función que le pueda facilitar la recolección de la información, ya que el nivel de participación y compromiso que el etnógrafo acepte influirá el concepto de la gente hacia él mismo. Sigue con atención las reacciones ante su entrada oficial o no oficial en el seno de la comunidad o grupo que va a estudiar. Esto es válido, tanto si la comunidad es una tribu primitiva como si se trata de un aula escolar. En cualquier caso, nunca se identificará con una parte o grupo de ese ambiente, sino que tratará de percibir cómo es visto por los miembros del grupo, lo que dicen cuando están a solas con él, lo que dicen a otros ante él y lo que dicen a sus espaldas. Esto le ayudará a buscar su función. Es muy probable que los miembros del grupo o comunidad lleguen a confiar y valorar al investigador y a compartir con él pensamientos íntimos y a responder sus muchas preguntas. Todo esto es algo imposible para el investigador que tiene un contacto esporádico con la gente, que solo aplica un cuestionario o hace una entrevista ocasional y trata la información con métodos cuantitativos. La segunda etapa la podríamos denominar recolección de la información. En la investigación etnográfica, la información que se busca es aquella que más relación tenga y ayude a descubrir mejor las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio. Por esto, pueden ser muy relevantes, como ya señalamos en el capítulo 4, los siguientes tipos de información. El contenido y la forma de la interacción verbal entre los sujetos. El contenido y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes tiempos. La conducta no verbal, es decir, gestos, posturas, mímica, etc. Los patrones de acción y no acción, su comportamiento o pasividad. Los registros de archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas.
El etnógrafo utiliza como técnica primaria para recoger la información las anotaciones de campo tomadas in situ, es decir, en el lugar, o después del evento observado, tan pronto como le sea lógica y éticamente posible. Sin embargo, usa un amplio conjunto de técnicas para complementar y corroborar sus notas de campo. Grabaciones de audio y de video, fotografías, diapositivas, entrevistas, estructuras, que pueden estar estructuradas o no estructuradas, pruebas proyectivas, etc. Todo de acuerdo con las sugerencias de cada circunstancia. En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el etnógrafo a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger o con quién hablar. Al contrario de lo que ocurre en las investigaciones con diseños que están muy estructurados, aquí la información que se acumula y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de nueva información. Es decir, que se vive un proceso que es dialéctico. Esto no anula la sistematicidad de la investigación. Al revés, exige un orden sistemático, altamente fiel a la realidad que emerge del proceso de investigación. Una tercera etapa sería el nivel de objetividad. La investigación etnográfica alcanza un gran nivel de objetividad, y voy a señalar acá, objetividad entre comillas. Y esto se debe a su enfoque fenomenológico, a su cuidadosa selección de las muestras que estudia, a la empatía que logra con los sujetos, a su buen nivel de confiabilidad y a su notable validez. El enfoque fenomenológico posee una refinada técnica que disciplina con rigor la subjetividad. Este enfoque considera las acciones humanas como algo más que simples hechos concretos que responden a las preguntas de quién, qué, dónde y cuándo algo fue hecho. Lo importante es el significado de la acción para su autor y la importancia que ésta tiene en su personalidad. La muestra de sujetos que se estudian más a fondo se selecciona cuidadosamente. Estos deben ser representativos, miembros clave y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa. Por otro lado, esta información es interpretada después en el marco de la situación de la que se generó. Y para comprender esos significados ocultos o no expresados, el investigador debe lograr un buen nivel de empatía con los sujetos participantes en el estudio, algo muy diferente de las observaciones estandarizadas. Este esfuerzo mental por descubrir las acciones desde las diversas perspectivas que tienen los diferentes sujetos involucrados en el hecho, libra al investigador de caer en una subjetividad exagerada. Wilson, quien es un etnógrafo educacional, ilustra lo anterior con un ejemplo extraído del ambiente escolar en un texto del año 1977. En ese ambiente ocurren situaciones de agresión y para estudiarlas es fácil que se utilice, entre otras cosas, el hecho de que un alumno golpee a otro. El observador participante podrá comprender el mismo acto desde las diferentes perspectivas de todos los involucrados en él. Por ejemplo, el maestro. El observador puede comprender plenamente el fastidio del maestro contra sus estudiantes, su miedo de perder el control de la clase y su determinación de corregir esa conducta futura. Los estudiantes involucrados. El observador puede comprender que ellos, quizá, perciben el hecho de golpear como un juego, que no desean interrumpir la clase, y su confusión ante la reacción del maestro, la perspectiva de otros estudiantes. El observador puede conocer que estudiantes ven el golpear como un juego, quienes lo ven como un desafío al maestro y quienes lo ven de otra manera, por ejemplo, como un acto específico de agresión. Es razonable entonces, de acuerdo a todo lo anterior, esperar que todo el científico que aplique este método disciplinado de investigación, es decir, la etnografía, llegue a reunir la misma información y a concluir con los mismos resultados. Ahora pasemos a otro capítulo de este proceso, al cual vamos a denominar confiabilidad y validez. Abordemos primero la confiabilidad. Una investigación con una buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. La confiabilidad tiene dos caras, una externa y otra interna. Una confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Hay una confiabilidad interna, cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. Dada la naturaleza particular de la investigación etnográfica y la complejidad de las relaciones que estudia, no es posible repetir o replicar un estudio en sentido estricto, como se puede hacer en muchas investigaciones experimentales. Debido a ello, la confiabilidad en estos estudios se logra usando otros procedimientos rigurosos y sistemáticos. Para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa, se aconseja, según Lecomte y Goex, en texto de 1982, recurrir, entre otras, a las siguientes estrategias. La primera,
Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo estudiado. Cierta información puede ser diferente de acuerdo con el sexo de quien la dé. Las mujeres, por ejemplo, pueden ocultar ciertos datos íntimos si el investigador, por ejemplo, es de sexo masculino. Igual sucede si el investigador ha hecho amigos dentro del grupo. Esto le darán informaciones que no le dan a otros. La segunda estrategia. Identificar claramente a los informantes. Estos pueden representar grupos definidos y dar información parcial o prejuiciada. Los miembros que simpatizan y colaboran más con los investigadores pueden ser, por eso mismo, miembros atípicos. Esta situación se puede advertir al hacer una buena descripción del tipo de personas que han servido como informantes. La tercera estrategia. Un tercer elemento que puede influir en los datos etnográficos es el contexto en que se recogen. Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e interpersonal de que se derivan. Esto aumentará la replicabilidad de los estudios etnográficos. Una cuarta estrategia. Para que sea posible una cierta réplica, es imprescindible la identificación de los supuestos y metateorías que subyacen en la elección de la terminología y los métodos de análisis. Los conceptos, por ejemplo, de cultura, ciencia, método, análisis, dato, codificación y muchos otros pueden diferir sustancialmente entre diferentes investigadores. La quinta. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para repetir el estudio. La replicabilidad se vuelve imposible sin una precisa identificación y una cuidadosa descripción de las estrategias de procedimiento. Ahora, la confiabilidad interna es también muy importante. En efecto, el nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. Los etnógrafos suelen utilizar varias estrategias. Según soportados en Leconte-Goeix, en texto de 1982, para reducir las amenazas que se le presentan a ese etnógrafo, utiliza las siguientes estrategias desde una confiabilidad interna. La primera, usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, las más concretas y precisas posible. Los datos son algo ya interpretado, según Hanson en texto de 1977. Por eso, es conveniente que estén cercanos a una realidad observada, en categorías descriptivas muy simples, muy básicas. ¿Quién hizo qué y en qué circunstancias? Los comentarios interpretativos pueden añadirse, eliminarse o modificarse después. Además, la mayoría de los autores coinciden en señalar que las etnografías ricas en datos primarios y frescos, que ofrecen al lector múltiples ejemplos extraídos de las notas de campo, son generalmente consideradas como más creíbles. La segunda, el mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio etnográfico es la presencia de varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque es más difícil y costoso, garantiza un mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación. La tercera, pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad, entre comillas, de las notas o apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por el investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos del grupo estudiado. Y la cuarta, utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada, es decir, grabaciones de audio, de video, fotografías, diapositivas, etc. Este material permitirá repetir las observaciones de realidades que son, de por sí, irrepetibles y que las puedan presenciar otros observadores ausentes en el momento en que sucedieron los hechos. Su aporte más valioso radica en que nos permiten volver a los datos brutos, entre comillas, y poder categorizarlos y conceptualizarlos de nuevo. Ahora abordemos la validez. ¿Cómo lograr la validez en una investigación etnográfica? Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, se mide o se aprecia esa realidad y no otra cosa. Este hecho constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez, la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Si la confiabilidad ha representado siempre un requisito difícil para las investigaciones etnográficas debido a la naturaleza peculiar de estas,
No ha ocurrido lo mismo en relación con la validez. Al contrario, la validez es la fuerza mayor de estas investigaciones. En efecto, la aseveración de los etnógrafos de que sus estudios poseen un alto nivel de validez deriva de su modo de recoger la información y de las técnicas de análisis que usan. Esos procedimientos los inducen a vivir entre los sujetos participantes en el estudio, a recoger los datos durante largos periodos, revisarlos, compararlos y analizarlos de manera continua, adecuar las entrevistas a las categorías empíricas de los participantes y no a conceptos abstractos o extraños traídos de otro medio, a utilizar la observación participativa en los medios y contextos reales donde se dan los hechos y finalmente a incorporar en el proceso de análisis una continua actividad de realimentación y reevaluación. Todo esto garantiza un nivel de validez que pocas metodologías pueden ofrecer. Sin embargo, también la validez es perfectible y será tanto mayor en la medida en que se tengan en cuenta algunos problemas y dificultades que se pueden presentar en la investigación etnográfica. Entre otros, habrá que prestar especial atención a los siguientes. El primero, puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado entre el principio y el final de la investigación. En este caso, habrá que recoger y cotejar la información en diferentes momentos del proceso. El segundo, es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función de la posición, el estatus y la función que el investigador ha asumido dentro del grupo. Las situaciones interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican las existentes. El tercero, la credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, etc. Conviene asimismo que la muestra de informantes represente en la mejor forma posible todos los grupos, todas las orientaciones, todas las posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida por el ejercicio democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas y fidedignas. Y el cuarto, en cuanto a la validez externa, es necesario recordar que a menudo las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con las de otro grupo, porque son específicas y propias de ese grupo. En esa situación y en esas circunstancias, o porque el segundo grupo ha sido mal escogido y no le son aplicables las conclusiones que se obtuvieron en el primero. Siendo así, y habiendo revisado lo anterior, pasemos al análisis de esos datos obtenidos. El análisis de los datos y el desarrollo de una teoría que sea coherente con esos datos son parte esencial de toda investigación etnográfica. El etnógrafo no se precipita en aplicar teorías externas en la interpretación de sus datos. Más que otros investigadores se encuentra preparado para aceptar la posible unicidad del ambiente, del grupo u organización que está estudiando. Sin embargo, conoce los resultados de investigaciones y teorías paralelas que le pudieran ayudar con la interpretación y comprensión de la suya. Por eso compara sus hallazgos con los de otros investigadores para corroborarlos o contrastarlos con los propios. El desarrollo de una teoría basada con firmeza en los datos y que emerja de esos datos no es fruto del azar. Se logra mediante una descripción que ha sido sistemática de las características que tienen las variables de los fenómenos en juego, de la codificación y de la formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y de la validación de asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos de un ambiente con otros de otros ambientes o de situaciones similares. Así, las proposiciones e hipótesis que dan fe de esos resultados y que los explican de manera adecuada se van desarrollando y confirmando. Si en la investigación experimental se buscan unos datos para confirmar una teoría, aquí se busca una teoría que explique los datos encontrados. En efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis, mientras que la etnografía trata de generar hipótesis o teorías. Los etnógrafos utilizan una gran variedad de estrategias para el análisis y la generación de teorías. Depende de la naturaleza y el tipo y las variables que entran en juego en cada investigación. Entre las técnicas más comunes, según LeConte y Goetz en texto de 1982, enumeran los procesos inductivos y deductivos, los esfuerzos sistemáticos para generar modelos de procesos, los exámenes comparativos, la inducción analítica, las técnicas de comparación constante, los análisis tipológicos, los sistemas enumerativos y los protocolos estandarizados. Ahora, ¿cómo se generalizan esos resultados? La investigación etnográfica
Es en esencia una investigación ideográfica. Trata de comprender la complejidad estructural de una entidad concreta, de una situación específica, de un grupo o ambiente en particular. Por supuesto, en la medida en que estén bien identificados y descritos los métodos de investigación, las categorías de análisis y las características de los fenómenos y de los grupos, serán más confiables las comparaciones y las transferencias a otras situaciones y grupos. En cada estudio, una buena etnografía describe las estructuras o patrones generales, entre comillas, es decir, las regularidades dentro del sistema individual o social que se está estudiando. Estas estructuras de funcionamiento, extraídas o formadas con el testimonio de informantes representativos del grupo, pueden generalizarse, entre comillas, por medio de una lógica inductiva, a todos aquellos miembros de la misma cultura que participan en la misma clase de actividades. En un último análisis se podría decir que los trabajos etnográficos contribuyen en la búsqueda de más amplias regularidades de la conducta humana, en diferentes culturas o grupos ambientales a medida que sus conclusiones se comparan y contrastan entre sí y con otros estudios. Como conclusión, se podría decir que la investigación etnográfica no constituye una nueva moda, ni mucho menos una panacea. Más bien, es parte de una tradición respetable de investigación que por diferentes razones históricas ha quedado durante algún tiempo fuera del enfoque clásico de la investigación en varios campos de las ciencias humanas, a los cuales ahora se está llevando con plena justicia, con adecuado nivel de rigor y sistematicidad y con grandes promesas para el futuro de estas ciencias. Las otras partes de la metodología etnográfica, es decir, por ejemplo, la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización, que esta orientación comparte con las otras metodologías cualitativas, las describiremos más detenidamente en un siguiente podcast. Hemos llegado al final del texto La etnografía, del maestro Miguel Martínez Migueles, texto que nos explica de forma amplia cómo abordar los estudios etnográficos clásicos en el marco de construcciones disruptivas y alternativas a la ciencia tradicional, que implica desafíos a los investigadores sociales, principalmente por su preocupación latente de controlar la información, el contexto y, entre comillas, los resultados. Les deseo mucha felicidad y éxito en su mundo de vida.